Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de saludar a todos los que están con nosotros en la sintonía, aquí en TV5, la señal de Linares, ¿en qué estamos? Vamos a conversar, queremos saber de varias cosas que ocurren en este día viernes. Le dedicamos un espacio a la cultura, al mundo del pensamiento, de la entretención, porque cuando uno empieza a leer un libro, a mí me pasa por lo menos, uno se vuela, puedo seguir hasta las 2, 3 de la mañana hasta que se me acabe el libro. Encuentro una falta de respeto a veces irme a acostar antes porque está tan buena la historia que me están contando. Y vamos a conversar con Valeria Cáceres Bravo, una escritora linarense con quien hemos hablado en otras ocasiones. ¿Cómo estás, Valeria? Gusto de saludarte. Hola, muy bien, don Raúl, muchas gracias ¿Todo bien o por no? estar acá. Todo bien, gracias a Dios. Ha estado muy movidito este último tiempo, a pesar de la pandemia, pero sí, ha estado todo muy bien. Claro, las letras pueden seguir funcionando, el escrito vuela sin ningún problema. Conversemos un poco. La última vez que conversamos, no sé si fue antes de la pandemia, parece, porque lo hicimos presencial aquí. Sí, fue antes, yo creo que fue como en el 2016, 17, 18, por ahí. 18 Me versiones. pierdo un No, si poquito. fue poco antes de la Sí, pandemia. Después de la pandemia sí, nos hemos perdido todos. Pero me acuerdo que llevaba bastantes libros, ¿sí? 10, sí, 11, pero eran varios libros escritos sí. y que hacían cosas y ahora se ve mucho para el extranjero también, con apoyos extranjeros. ¿Cómo vamos ahora después de un par de años de pandemia? Bueno, ahora ya tengo 12 libros, 12 incursioné libros, en hartos. 12 libros. Incursioné en la novela juvenil, postulé a un proyecto de Fondar, me lo gané y he podido estar este último tiempo, estos últimos meses, entregando estos libros a algunos liceos de nuestra comuna, contándoles también cómo ha sido todo mi proceso de escritura a los jóvenes. Estoy también con lo que es un poemario, que yo antes no me había atrevido a escribir poemas y ahora lo estoy haciendo. Estoy con hartas cositas. Esto de las redes también me ha ayudado a hacer programas por Instagram con otras colegas escritoras. Luego los pasamos a programas en Spotify. Estamos con hartas cositas chiquititas, pero que nos ayudan a ir como generando instancias de creación y de Ahora, conversación. muchos de los libros son de una temática, de otra, pero ¿cuál es como el libro regalón ese que dice uno, este libro sí que lo quiero mucho, esta narrativa? ¿Pasa eso? ¿Hay más de uno? ¿O son todos? ¿Cómo es? Es que son todos, porque todos tienen algo de mí. Si bien yo miro hacia atrás lo que escribí, hay muchas miradas que han ido cambiando con el paso del tiempo, porque yo también he ido creciendo, madurando, pero todos en su momento fueron súper importantes para mí. Sí hay uno que me gusta mucho, que es Rafaela, prometo encontrarte, que ahí yo me descubrí haciendo humor, que yo antes nunca me había visto en esa situación. Esa Ahí yo uso faceta. más la comedia, sí. Y el último, que fue el juvenil, que también me gustó mucho porque ahí lo que yo intenté fue transmitir mensajes a las nuevas generaciones, de acuerdo también a lo que yo he ido viviendo. Y tener la retribución de chicas de 15 años que me leen y me dicen, mira, leí justo lo que necesitaba leer, para mí eso es maravilloso, o sea, ahí está todo mi trabajo hecho. Que bien, cuando uno escribe, a veces puede ser una narrativa, porque uno ve a Francisco Coloreano y otros grandes, de repente hay narrativa de lo que ocurre con algunos acondicionamientos ahí de amaneramiento, lo llaman otros, pero a veces uno también deja flotar la imaginación y escribe muchas cosas que están, y uno las hace realidad desde la cabeza. Ahora, Sí. cuéntanos un poco tu estilo, viendo lo que es, parece que hay mucha imaginación que tú la haces carne. Sí, sí, bueno, yo utilizo mucha metáfora, yo soy de contar cosas cotidianas también para hacerlo más cercano. Me gusta hacer sentir al otro en pequeños detalles, detalles que para mí son significativos. Yo ando por la calle y veo un durazno y lo veo florecer y me imagino una metáfora sobre el ciclo de la vida, de cómo nosotros tenemos que ir aprendiendo a que tenemos que a veces soltar hojas para volver a renacer, y eso después lo transformo en algún mensaje que quiero poner en un libro, y así me voy transmitiendo. Yo no soy mucho de mirar hacia atrás, de a quién le puedo tomar en cuenta cómo escribe. Yo simplemente siento y lo llevo al papel como me nace, como me sale.
y he podido llegar a gente así, desde lo mío, desde lo que me hace vibrar a mí, al observar al mundo. Claro, si cada uno tiene su historia. Por ejemplo, yo voy al sector Guapi, allá cerca del río Chibueno, y veo unas araucarias enormes, un ramillete, deben ser unas 12, y empiezo a pasarme películas ahí. ¿Cuánta gente habrá visto pasar que vive muchos años? Entonces, ¿cuántas historias sabrán que yo no tengo idea? Entonces, ¿cómo conversar con ella para que nos digan cosas? Entonces, si eso uno lo pone después en un libro, puede salir cosas interesantes, pero para eso hay que tener la habilidad que tiene Valeria, pues no la mía. La mía es más periodística. Bueno, pero de todo puede salir. Sí, Yo no claro. nací queriendo escribir o buena para la lectura, porque uno siempre piensa que uno desde chiquitita se dedicó a esto, y la verdad que no. Tal vez tenía algunas, como me gustaba escribir, veía las novelas, yo escribía los guiones en un cuaderno cuando era más chica, pero después cuando tomé un libro que de verdad me atrajo, y dije, bueno, ¿y por qué yo no? Y lo hice, empecé a escribir y lo difundí sin saber a dónde iba a llegar, sin saber si iba a escribir más. Y ahora es parte de mi camino, es parte de lo que me nutre, que me arropa, donde yo me cobijo cuando no sé dónde ir. Bueno, escribo, armo proyectos, invito a otras personas a escribir también. Entonces es como que me une, me aterriza a escribir. Escribir. Bueno, a uno le gusta escribir y le gusta leer también, porque te gusta leer otros autores, te das tiempo para ver cómo van desarrollando su temática. Sí, la verdad es que, bueno, al principio yo más solamente leía y disfrutaba. Después cuando uno ya empieza a meterse en este mundo de escribir y editar y aprender a maquetar, porque todo esto se aprende solito cuando uno es autopublicada, empiezas a tener una mirada más crítica. Yo ahora estoy un poquito distanciada de la lectura porque en realidad no me quiero contaminar con otros escritores al momento de escribir, pero sí disfruto mucho de la novela contemporánea, de escritoras que son más o menos la misma línea que yo, que Alice Kellen, que está muy de moda ahora, ella es española, es jovencita, está de moda entre los jóvenes, Ángeles Ibírica, Jojo Moyes, a mí me gusta mucho, María Border, Carolina Paz, hay un montón de escritoras emergentes de acá de Chile que se han ido conociendo de a poquito porque son autopublicadas, no son de grandes editoriales. Bueno, hay que ir conociendo, leyendo. La verdad es que en el tema de la lectura yo a veces viajo de siglo en siglo y voy viendo y me gusta mucho. Y claro, cuando uno llega a los contemporáneos a veces es más fácil porque hay algunos sustratos, digamos que son comunes, pero cuando leo gente del siglo XVI, XVIII, a veces cuesta entender la misma realidad, hay que ponerse ahí, porque siempre hay una realidad que subyace bajo el escritor. Aunque uno se pegue la volada grande, siempre hay algo donde hace carne. Entonces, eso es bonito leerlo, verlo, de dónde nace y cómo se van saliendo las palabras y las metáforas tan bonitas. Hoy hay algunas metáforas que me encantan. Hay una que dice, y me abrazaron unas manos como patio. Entonces dice, uno se imagina todo el patio, el jardín. Se me viene el jardín de mi casa cuando era niño, y mandaban a regar las flores porque les gustaban mucho las flores. Entonces, manos como patio, se me viene muchas cosas. Entonces, tú tienes muchas Sí, metáforas en tus libros, entonces uno en mi va libro enriqueciendo. sí. Uso mucho la forma más o menos retórica para hablar incluso, porque en mi mundo, el que yo construyo, está así, o sea, lo hablo mucho metáfora, y eso lo llevo a mis libros también. Pero sí es verdad lo que usted decía, que a veces uno lee libros más antiguos y es otra mirada. A mí me pasa con mis propios libros, los que yo escribí, los primeros que escribí, ahora tienen una mirada distinta si yo los veo 10 años después. Porque claro, uno va cambiando, las costumbres van cambiando, la cultura también, pero sí hay cositas que uno puede ir rescatando y bueno, esas también yo las voy evolucionando en mis libros.
Pero eso pasa con todo. Si uno escucha la música de los Beatles, por ejemplo, puede ver varias etapas, cómo iban desarrollándose, cómo iban evolucionando. Cuando uno, no sé, ve pintores, también ve incluso cuando sus amores, desamores, porque lo van pintando finalmente. Entonces, así es con los escritores, Sí, más todavía. sí, sí, eso pasa mucho. Claro, pasa mucho porque va haciendo. Pero fíjate que hay varias cuestiones. Yo no hace mucho escuchaba una grabación mía y yo dije, eso es de tal época. Porque uno mismo va evolucionando, dónde pone el golpe de la voz y, en fin, un montón de cosas que uno sabe. Eso es antes y después. Sí, sí, sí. Lo importante es que, bueno, por ejemplo, la persona que te va a leer o que te va a escuchar sepa en qué contexto está, porque es muy fácil criticar una obra antigua con la mirada actual. Eso pasa mucho. Entonces, claro, uno tiene que ir viendo ahí el contexto, pero no, es bonito verse cómo uno ha ido creciendo en el tiempo. Exactamente, sí. Como pensábamos como sociedad hace 10 años, 20 años, no es lo mismo. Por ejemplo, si uno piensa en la naturaleza, y tú escribiste algo seguramente de la naturaleza de hace 20 años, no estaba el tema que tenemos ahora, que es una cuestión catastrófica, que se nos va subiendo el, el calentamiento. Pero yo recuerdo cuando era más niño y se celebraba, por ejemplo, en la ciudad la Cruz de Mayo, y prendían fuegos y todo, y nadie decía nada porque no era un problema, pero ahora sí. Entonces, Ahora sí. alguien escribió un poema, La Cruz de Mayo y todo eso, y estamos aquí echando humo para arriba. No, ahora ahí lo crucifican. Por eso te digo, Ahora se condena, claro. claro, porque todo va cambiando con los animales, con todo cambia, como dicen un hamster. Todo cambia. Bueno, un tema que es complicado es el financiamiento. ¿Cómo conseguir financiamiento? Porque los libros, uno los lee, pero lamentablemente tiene que comer y tiene que vestirse y tiene que pagar las cosas. Sí, mire, la autopublicación es eso, o sea, uno gestionar todo. Todo el Exactamente. costo lo gestiona uno. ¿Por qué? Porque, bueno, las editoriales no siempre pueden o están acorde a la línea que uno escribe. Entonces, uno puede acceder de manera autónoma a distintos tipos de publicación. Amazon, que es por donde yo publico, no me requiere tanto gasto económico como escritora para dar a conocer mis libros. Yo empecé por Amazon y la verdad es que todo se saca de las mismas regalías de lo que uno vende, ellos sacan su porcentaje. Ya. Pero detrás de eso está todo lo que es la edición, la portada, la maquetación, todo eso es gasto. Y cuando yo imprimo en papel, también sale de mi bolsillo. Entonces, ¿de dónde viene la financiación? Bueno, de uno mismo. Y después recupera. Pero se puede hacer. Claro, Ahora lo que pasa es que ahora cuando uno lo hace en forma digital es más, un poco más económico porque cuando era físico, el papel, cada libro tiene un costo, entonces un costo. también va cambiando. Sí, yo por ejemplo, en papel, yo he publicado en papel de forma autónoma y claro, algunas veces las tiradas tenían que ser 100, 150, entonces era mucho gasto. Y poco a poco, escritoras o personas que trabajan en esto han detectado la necesidad de ir vendiendo bajo demanda. O sea, si tú necesitas 2 libros, te imprimo 2 libros. Si necesitas 5, te imprimo 5 libros. Y eso hace mucho más fácil y más económico el hecho de que el escritor pueda publicar su libro. Yo este domingo en mi Facebook, o sea, en mi Instagram, voy a hablar con una chica que es escritora de acá de Linares, que ella también ha autopublicado sus libros con una persona que imprime aquí en Linares para escritores de la misma comuna. Bueno, tú eres una escritora local de Linares y ha publicado ya 12 libros. Ahora te es más fácil porque ya, si vas a una editorial, Amazon, cualquiera, y quiero publicar esto, pero ya he publicado 12, entonces es más fácil. Porque dice, ya, tiene público que lo lee, pero el que va con el primer libro, el segundo libro, cuesta porque dice, ¿quién te va a leer? Lo pasan por muchos filtros y le va a interesar a alguien este cuento, no. Sí, bueno, igual no es tan fácil
con 12 libros igual no es fácil. Porque Imagínate cómo se va porque no tiene ninguno. Sí, es muy difícil llegar. Por eso está la opción de autopublicación. Si tú no eres un bestseller en Wattpad, que son las plataformas que se usan ahora y las editoriales están mirando para ver si tiene bastantes lectores o no, es muy difícil. Ahora las mismas editoriales están apostando por publicar en digital, que es lo mismo que tú te autopubliques por Amazon. Es exactamente lo mismo. Y mantienes tus derechos también. Pero hay un montón de editoriales que no están apostando al papel porque con esto de la pandemia tampoco ha sido muy rentable. Se van al digital. A distancia. Bueno, te quiero agradecer el tiempo conversando con nosotros, Valeria, y que te deseamos que en estas publicaciones te siga yendo muy bien. Por eso vamos a conversar más después para que sigan conociéndote. Gracias, muchas gracias por la oportunidad, por darme a conocer. Y bueno, la persona que quiera escribir y necesita orientación, yo estoy disponible para ir orientando porque a mí también me enseñaron, yo no sabía. Nadie salió de la nada, todos hemos aprendido de nuestra sociedad, de entorno, de personas que nos apoyaron. Así que, Valeria, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, una conversación con una escritora local que esperamos usted apoye, lea sus libros, vaya disfrutando. Sí, cada uno tiene su mirada y es bonito. Hacemos pausa y volvemos.